carbono, vamos a hablar de la nomenclatura común, derivada y IUPAC de alcanos, también la IUPAC de cicloalcanos. Vamos a tocar los grupos alquilo, vamos a ver sobre la isomería y la clasificación de estas, y además cuando hablemos de los cicloalcanos veremos pues la isomería cis y trans de estos cicloalcanos, que aquí ya estaríamos tocando un tipo diferente de isomería a la isomería que estudiaríamos inicialmente con los alcanos. Cuando observamos el metano y vemos los enlaces que hay entre el carbono y el hidrógeno, pues podríamos pensar de que no hay complicaciones. La verdad es que es un enlace sencillo, ¿verdad? De los que conocemos de química general sigma, pero el problema es que es un tanto más complicado. Y siempre dentro del metano, como sabemos, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Como ya dijimos anteriormente, ¿verdad? Tiene 2 electrones en S y 2 electrones en P. Podemos observarlo aquí. ¿Sí? Ahora, es de esperarse entonces que el metano tuviese pues esos dos tipos de enlaces. Sin embargo, hemos comentado de que no es así y hay orbitales sp3 híbridos, y es la explicación del hecho de que los 4 enlaces, que sean carbono-hidrógeno, ¿sí? Carbono-hidrógeno, pues sean idénticos y estén bajo una orientación en específico. Están espacialmente orientados, así como dijimos anteriormente, hacia los vértices de un tetraedro regular. Hemos explicado un poco acerca de qué se debe a esta hibridación sp3, pero ¿por qué tanto así? ¿Cómo se llegó a esta teoría y cómo espacialmente se explica de manera matemática y espacial esta hibridación? Y es que Linus Pauling, ahí por 1930, en la década de 1930, exactamente por 1931, demostró matemáticamente de cómo poder combinar orbitales S y orbitales P. Recordemos que solo hay un orbital S y hay 3 orbitales P. Y él propuso esta demostración matemática de poder combinar un orbital S y 3 orbitales P en un átomo, o, entre comillas, hibridarlo, ¿verdad? Para poder formar estos 4 orbitales atómicos equivalentes con esta orientación tetraédrica. Esto intentaba explicar el hecho del por qué los enlaces eran iguales y por qué la orientación espacial de los enlaces en una molécula de metano. Recuerden que la manera correcta de escribir este sp3 pues es con un subíndice, ¿verdad? Es con un subíndice, ¿verdad? Y este subíndice en el nombre sp3 pues nos está indicando cuántos orbitales atómicos de cada tipo hay. En este caso, por ejemplo, de P hay 3, ¿verdad? No lo tenemos que confundir con lo que habíamos estudiado anteriormente de la configuración electrónica que indicaba los electrones que ocupaban. No hay que confundirlo con eso, ¿verdad? Muchas veces en algún momento, pues al momento de estar en el aula virtual puede que no encuentren el superíndice por las limitaciones propias del editor de texto del aula virtual, pero ustedes son conscientes y les quiero dejar claro desde este momento que cuando estemos hablando y pongamos SP3, ¿verdad? S3, pues tienen que asumir que está como superíndice. Ahora, si bien es cierto, estamos explicando matemáticamente, bueno, Linus Pauling lo explicó matemáticamente, no nos vamos a centrar en la explicación matemática de cómo llegó, ¿verdad? Sino que lo que estamos hablando aquí de que este concepto de hibridación nos está explicando, nos está planteando cómo el carbono forma 4 enlaces tetraédricos, pero realmente no sabemos en sí por qué lo hace. ¿Por qué el carbono forma estos enlaces de manera tetraédrica? Y es aquí cuando la forma, ¿verdad?, de los orbitales, en este caso los orbitales híbridos, os sugieren la respuesta. Y esto es un repaso a lo que estudiamos en química general, puesto que en química general también vimos el porqué de estas orientaciones y se debe a, pues, la forma de estos orbitales híbridos. Aclaración, ese es superíndice. Revisando la edición del video, me di cuenta que estaba diciendo subíndice, pero S3 es un superíndice. Es más, lo digo después de un par de palabras, así que no se confundan, es superíndice. Si bien sabemos, cuando estamos hibridando, ¿verdad? Cuando estamos hibridando, cuando un orbital S se hibrida con 3 orbitales P,
¿verdad? Los orbitales híbridos sp3, estos que ustedes pueden ver abajo, luego donde la flechita donde dice hibridación, ¿verdad? Son asimétricos. O sea, recordemos que los orbitales tienen formas que son planteadas de manera teórica. Los orbitales en la vida real no tienen una forma en específico, pero se delimitan para poder asumir una posición más próxima o una posición estadísticamente mayor en donde puede estar el electrón, ¿verdad? Dependiendo sus niveles de energía. Entonces, lo que sucede es que cuando se hibridan, si vemos la forma teórica de estos orbitales S y de estos orbitales P, cuando hibridamos, ¿verdad? Estos orbitales híbridos sp3 son asimétricos. Se nos generan dos lóbulos, y podemos verlos coloreados de azul. Se nos genera que un lóbulo es mucho mayor que el otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al ser uno de los dos lóbulos mayor que el otro, este puede traslaparse más efectivamente con un orbital de otro átomo cuando estemos formando un enlace. Recordemos que este traslape de orbitales viene con estos enlaces, estos tipos de enlace sigma y enlace pi, que vimos en química general. Entonces, como resultado, los orbitales híbridos sp3 forman enlaces más fuertes que los orbitales no híbridos, los s o los p. ¿Por qué? Porque estos orbitales híbridos no son simétricos, tienen una forma asimétrica, uno de los dos lóbulos tiene mayor tamaño, ¿verdad? Y ese de mayor tamaño genera un traslape más efectivo, ¿sí? Más efectivo. Es de mucha importancia decirles de que el resultado de esta hibridación genera de que los orbitales híbridos estén fuertemente orientados en una dirección. Y si recordamos un poco la estructura del metano, que lo voy a poner a continuación, podemos observar que hay un traslape de estos orbitales híbridos, ¿verdad? Con los orbitales de los átomos de hidrógeno. Recordemos que el hidrógeno solo tiene un electrón, por lo tanto es un traslape con el orbital 1s de los átomos de hidrógeno. Y por tanto se forman 4 enlaces carbono-hidrógeno idéntico, obteniendo pues el metano. También recordemos que si estamos formando enlaces idénticos, tenemos que recordar algo que vimos en química general llamado ángulo de enlace, en el cual de una manera un tanto teórica aprendimos estos grados de separación debido a la forma geométrica de la molécula como tal. Y recordemos que esto va muy de la mano pues con la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia, en donde pues esta separación pues de estos pares de electrones, ya sea libres o enlazantes, en este caso estamos hablando pares de electrones enlazantes en estos enlaces carbono-hidrógeno, pues generan repulsión, ¿verdad? Generan repulsión entre estos pares, entre estos electrones de los orbitales enlazantes, ¿verdad? Haciendo pues que se generen estos ángulos de separación, dándonos como resultado pues las estructuras geométricas correspondientes de cada molécula. Cuando estamos hablando del metano, bien sabemos que es este compuesto más sencillo de la familia de los alcanos. Anteriormente dijimos que si incrementamos el número de carbonos, pues vamos a tener pues miembros más complejos, ¿verdad? Y recordemos que los alcanos son hidrocarburos. Ya dijimos que los hidrocarburos van a contener solo carbono e hidrógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos ir incrementando carbonos e hidrógenos, ¿verdad? Sin embargo, cuando vamos incrementando, ¿verdad? Cuando empezamos de 3, 4, 5, 6, 8 más carbonos, podemos tener más de una estructura con la misma cantidad de carbonos, ¿verdad? Y podemos tener muchas más estructuras posibles si se combinan números más grandes de carbonos con hidrógenos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nos sucede es que nosotros vamos a estar hablando acerca de los isómeros. Y los isómeros tenemos que definirlos como los compuestos que son diferentes, ¿verdad? Pero tienen esta misma fórmula molecular. Y es que cuando hablemos de isómeros, podemos estar hablando de isómeros constitucionales, en que difieren en su conectividad,
o estereoisómeros, que van a diferir en el arreglo de los átomos en el espacio. Muchas veces podemos encontrar también el término isómero estructural en vez de isómero constitucional. Y es que, como podemos ver, por ejemplo, en el butano, que es este alcano de 4 carbonos, ¿verdad? Y también tenemos un isómero de este butano, el isobutano. Poseen la misma fórmula molecular, por lo cual nos indica que hay la misma cantidad de átomos tanto de carbono e hidrógeno. Bien sabemos que la fórmula molecular nos indica esto, los átomos y cuántos de cada uno están presentes en esta molécula. Pero podemos observar que tenemos un orden diferente. La manera, este orden de conexión entre los átomos, ¿verdad? Es diferente. Entonces, ¿verdad? A esta estructura que nos presenta el orden en el que están los átomos conectados, se le conoce como conectividad de la molécula, que por lo general esto se determina de manera experimental, pero podemos observar entre el butano y el isobutano que tenemos un arreglo diferente de conexiones, de enlaces, de conectividad como tal. Esa conectividad de la molécula es diferente. Más de lleno en este ejemplo por acá, veamos por ejemplo con el butano, ¿verdad? Miren, misma fórmula molecular. Ojo, ya luego vamos a entender estos nombres de por acá, ¿sí? Estos son nombres UPAC, pero por el momento nos vamos a centrar en este nombre común, que ya más adelante entenderemos qué tipo de nomenclatura vamos a estudiar, la nomenclatura común, la derivada de la UPAC, ¿verdad? Y lo que podemos observar es que en este caso los 4 carbonos pues están en fila. Obviamente no es totalmente una línea recta, esto ya lo explicamos del por qué, ¿verdad? La hibridación del carbono, ¿verdad? Sin embargo, esta estructura de acá puede cambiar y tener siempre la misma fórmula molecular. Lo que podría estar pasando es que se está ramificando, no se está generando una cadena, ¿verdad? Sino que en este caso se ramifica, en esta parte de acá, se ramifica. Tienen la misma fórmula molecular, ¿verdad? Pero en este caso tiene una estructura diferente, ¿verdad? Tiene una estructura diferente. Y ese número de estructuras diferentes va incrementando según vayamos incrementando el número de carbonos que posea pues nuestra molécula de nuestro alcano. Y ojo, que la isomería como tal pues no se limita a los alcanos, ¿sí? No se limita a los alcanos. Porque cuando empecemos a ver compuestos que no solo sean hidrocarburos, quiere decir que no sean solo carbono e hidrógeno en su composición, pues también tendremos isómeros constitucionales o estructurales, como los llamamos también, ¿verdad? Los isómeros constitucionales pueden tener esqueletos de carbono diferentes, como ya lo vimos con el butano y el isobutano, o por ejemplo también vemos acá con el pentano, el 2-metilbutano y el 2-dimetilpropano, que son aquí tenemos un alcano de cadena recta, y ya aquí empezamos a ver pues alcanos de cadena ramificada, ¿verdad? Podemos observar de que tenemos una diferencia estructural, y esto es fácilmente identificable si ustedes lo hacen en un papel, ¿verdad? Que cuando tenemos un alcano de cadena recta, ¿verdad? Podemos dibujar una línea que puede conectar a todos los carbonos. Por ejemplo, en este caso, a todos los carbonos de un alcano de cadena recta sin necesidad de levantar ya sea nuestro lápiz o nuestro bolígrafo, ¿verdad? Sin embargo, en los de cadena ramificada, probablemente tengamos que volver en nuestro trazo o debamos levantar nuestro lápiz o nuestro bolígrafo para poder dibujar una línea que conecte a todos los carbonos, a un carbono en específico o a varios, ¿verdad? Entonces, esa también es una manera muy fácil de identificar esta diferencia entre alcanos de cadena recta y alcanos de cadena pues ramificada. Pero como les decía, no solo hay isómeros constitucionales en estos alcanos, ¿verdad? Con esqueletos diferentes, como por ejemplo en este caso, ¿verdad? Del pentano y el 2-metilbutano, ¿verdad? Sino que también podemos tener isómeros constitucionales con grupos funcionales diferentes, como por ejemplo el etanol y el éter dimetílico, ¿verdad? Tenemos la misma fórmula molecular, algo muy importante para los isómeros, ¿verdad? Algo muy importante para los isómeros es que tengan la misma fórmula molecular,
Ya vimos aquí que son esqueletos de carbono diferentes, pero en este caso también tenemos isómeros, los cuales tienen grupos funcionales diferentes, ¿verdad? Esto más adelante veremos que es un tipo de grupo funcional diferente a esto, sin embargo, sigue siendo una isomería constitucional, ¿verdad? A pesar de que tengan grupos funcionales diferentes, tenemos siempre la misma fórmula molecular y también diferentes posiciones del mismo grupo funcional, por ejemplo en este caso. Más adelante veremos las aminas y las estudiaremos y podemos ver que este mismo grupo funcional llamado amino, ¿verdad?, se mueve dentro del esqueleto de carbonos, ¿sí? Entonces también cuenta como isomería estructural, ¿verdad? E independientemente, vamos a decir, por ejemplo, independientemente siempre de la razón del porqué del isómero, ¿verdad? A pesar de que tengan diferentes, ya sea de carbonos diferentes, de grupos funcionales diferentes o de posición diferente de estos grupos funcionales, entre isómeros siempre van a tener la misma fórmula. Puede que estos isómeros constitucionales por lo general son compuestos distintos en sus propiedades, ¿verdad? Tienen distintas propiedades, pero la fórmula molecular sigue siendo la misma. Ahora que ya sabemos un poquito más acerca de los alcanos, es inevitable que también estudiemos los alquilos o los grupos alquilos. Y es que lo que pasa es que si nosotros nos imaginamos el hecho de que si nosotros le quitamos un átomo de hidrógeno a un alcano, ¿verdad?, la estructura que nos queda sin ese átomo de hidrógeno recibe el nombre de grupo alquilo. Y los grupos alquilo como tal, no es que son compuestos que sean estables por sí solitos, ¿verdad? Sino que por lo general es una manera muy teórica de visualizar partes simples de compuestos orgánicos pues mucho mayores o mucho más grandes, ¿verdad? Estos grupos alquilo, ¿verdad?, derivan del alcano del cual proveen, ¿verdad? Estos grupos alquilo se nombran, ¿verdad?, reemplazando la terminación ano del alcano original del cual se le quitó el hidrógeno, ¿verdad?, y se le cambia por la terminación hilo. Por ejemplo, en este caso acá, vean, se le quita un hidrógeno al metano y el grupo alquilo recibe el nombre de metilo. De igual forma, por ejemplo, si tenemos etano, propano, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos propano, le quitamos un hidrógeno, propilo. Pueden ver aquí, por ejemplo, más ejemplos, ¿verdad?, de este cambio de nombre, ¿verdad? Tenemos el metano, ¿verdad? El grupo alquilo es metilo, ¿verdad? Etilo, propilo, butilo, pentilo. De la misma forma, por lo general es pentilo, este grupo amilo por lo general no, el nombre no se utiliza tanto, ¿verdad? Pero este pentilo, y así es sucesivamente, exilo, heptilo, octilo, todo es el cambio de la terminación ano a hilo. Y es que la química orgánica es tan bonita que, por ejemplo, si nosotros a este grupo alquilo, ¿verdad?, lo combinamos con algún grupo funcional de los que vamos a estudiar, por ejemplo, con un grupo hidroxilo, ¿verdad?, o por ejemplo con un grupo amino, ¿verdad?, nosotros podemos generar una diversidad de compuestos. Esto es muy lindo de parte de la química orgánica, y es que si nosotros a este grupo alquilo pues lo juntamos, lo hacemos reaccionar y generamos una unión con diferentes grupos funcionales, pues de este grupo metilo podríamos tener, por ejemplo, el metanol, ¿verdad?, o la metilamina. Se generan varios tipos de compuestos. ¿Por qué? Por la posibilidad del carbono de formar otro enlace al no estar ese hidrógeno correspondiente que genera los 4 enlaces con el carbono. Y estos grupos alquilo, ¿verdad?, no solo se generan de alcanos que sean de cadenas rectas, sino que también se generan, ¿verdad?, estos grupos alquilo cuando tenemos cadenas ramificadas. Si bien es cierto, cuando tenemos un alcano de cadena recta, ¿verdad?, estos grupos alquilo se generan cuando removemos un hidrógeno de un carbono que está hasta el final, ¿verdad?, sea terminal. Pero cuando tenemos un alquilo, un grupo alquilo que sea ramificado, ¿verdad?, nosotros de nuestro alcano lo que hacemos es remover un átomo de hidrógeno que esté interno. Quiere decir que no esté a los extremos, ¿verdad? Como por ejemplo, tenemos un caso bastante curioso, por ejemplo, el butano. Por ejemplo, el butano. Recordemos que el butano
¿verdad? Cadena de 4 y por ejemplo, si nosotros tenemos que queremos quitar pues hidrógenos del butano, podemos tener por ejemplo los siguientes ejemplos. Y aquí podemos ver el ejemplo. Por ejemplo, tenemos el butano y si lo hacemos de un extremo, ¿verdad? Tendríamos butilo. Pero también nosotros podemos tener que nosotros quitamos hidrógenos de internos, por ejemplo, de acá, y tendríamos esto. Tendríamos este grupo alquilo que se llama sec-butilo. Y verán, estos nombres sec, o por ejemplo van a encontrar otros con iso o con ter, tienen una razón de ser. Y es aquí en donde quiero que presten mucha atención. Por ejemplo, tenemos este caso de acá, ¿verdad? Este caso de, tenemos aquí un grupo alquilo proveniente del propano, ¿verdad? Y que tiene este prefijo, ¿verdad? Este prefijo iso. ¿De dónde viene este prefijo? Podemos aquí también tenerlo, o cómo, ni siquiera es de dónde viene, sino cómo identificar el por qué se coloca, de dónde viene su uso para ese tipo de estructuras, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, también podemos ver iso acá y también podemos observar sec, podemos observar ter, también podemos observar neo. Y esto, más que nada, por ejemplo, sec, podemos observar que es cuando se habla, por ejemplo, de secundario y ter para terciario. Ejemplo, ustedes ya saben, hemos visto anteriormente los carbonos según su grado de sustitución. Entonces, por ejemplo, este carbono de acá está unido a dos carbonos, por lo cual es un carbono secundario. Cuando se genera la pérdida de hidrógeno en este carbono secundario, ¿verdad? Tenemos, en este caso proviene del butano, pero este es un carbono secundario, por lo cual en vez de butilo recibe este prefijo de sec al ser un alquilo que es de carácter secundario. ¿Sí? ¿Verdad? Sec-butilo. Por ejemplo, ter, porque está unido a tres carbonos, ¿verdad? Es de carácter terciario. Ter-butilo. Aquí también lo podemos ver, vean. Terpentilo. Ojo que tiene 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Proviene de una cadena de 5 miembros, ¿verdad? Entonces, pero como es terciario, ter. Ahora, podemos también ver, visualizar que hay ese ISO. Podemos visualizar de que hay ese ISO. ¿Cómo identificarlo? Bueno, yo les traigo una manera un tanto práctica de cómo visualizar un ISO. Vean que aquí no es, en este caso de acá, no estamos hablando de un sec-propilo. Podríamos estar pensando que debería ser sec-propilo porque es secundario. Sin embargo, las reglas nos dicen no. Es iso. Y vean que para el caso del propilo es muy curioso, puesto que es 3 miembros, es secundario, sin embargo el nombre que recibe no es sec. No existe sec-propilo, siempre será isopropilo. Ahora, si no estoy hablando de un miembro, de una cadena, perdón, de 3 miembros, ¿cómo puedo identificar un iso en cadenas más largas? Y es que, por ejemplo, podemos ver en este caso isobutilo, en que este de acá, la verdad que es primario. Este carbono de acá, este carbono de aquí, permítanme, este carbono de aquí, la verdad que solo está unido a un carbono, es primario. Por lo que, ¿de dónde viene este iso? Bueno, ese iso es muy fácil de identificar y yo quiero que ustedes visualicen esta figura de acá. Voy a señalar esto de aquí y también esto de aquí, vean, en los iso. Esto de acá. Vean cómo parece ser una L inversa. En la mayoría, si no es que todas, las estructuras cuando se representan en los libros, ¿verdad? O en algún ejercicio, siempre esa L inversa al final cuando se ocupa un tipo de nomenclatura llamada común, y en este caso estamos nombrando estos alquilos por un tipo de nomenclatura común, ya nos vamos a adentrar más adelante respecto a la nomenclatura. Paciencia por el momento, pero quiero que tengan muy de lleno esto de los iso y de los ter, y también de los neo, ¿verdad? Lo de sec y ter es muy fácil, ¿verdad? Cuidado con aquí isopropilo, que no es sec-propilo, pero ya en las cadenas más largas, siempre esta L inversa que está al final de la cadena se genera con el nombre, por ejemplo, que lleva el prefijo iso.
¿verdad? Lleva el prefijo iso. ¿Y cómo es que lleva el prefijo neo? Porque también tenemos prefijo neo. Podemos observar esta estructura de acá. Vean. ¿Sí? Como que si fuera una punta de flecha. Vean, como que si fuera una punta de flecha. ¿Sí? Es ahí en donde se ocupa ese prefijo neo. ¿Cuándo lo vamos a ocupar? Ya vamos a entrar de lleno en qué momento lo vamos a ocupar. Pero quiero que quede muy claro por el momento que iso es esa L inversa, ¿verdad? Al final de la cadena, que pueden visualizar. Vean cómo se forma esto así, ¿no? Como que si fuera una L inversa, ¿verdad? Y cuidado, porque en las cadenas de 3, cuando estemos hablando del propano, no es sec-propilo, así como acá, como fuera el sec-butilo, o como por ejemplo puede pasar con el pentano, el sec-pentilo también puede pasar, ¿verdad? No se vayan a confundir, que puede parecer igual en este caso, vean, pero no es igual, ¿eh? No es igual en este caso de aquí, en este caso de acá. Estos dos, cuidado que no es igual. No es igual. Entre el sec-butilo y el isopropilo podríamos confundirnos y decir, ah, bueno, es que aquel es sec-propilo. No, cuidado. Por eso lo tengo marcado aquí con este puntico por acá, que no es igual. Es isopropilo siempre, ¿verdad? Si la pérdida de hidrógeno se genera acá, pues es un propilo. Si se genera aquí, propilo igual. Entonces, ¿cuál es el otro nombre que puede recibir este grupo alquilo si pierde un hidrógeno que no sea de los extremos? Solamente isopropilo, únicamente. Ya cuando nos metemos con grupos alquilos con más carbonos, bueno, cuidado que ahí la cosa se nos complica. Y por ejemplo, cuando es secundario, anteponemos ese prefijo sec, o aquí el prefijo ter si es terciario, ¿verdad? Aquí podemos verlo también, por ejemplo, ter. Y si nuestro grupo alquilo es primario, pero el resto de la cadena al final es, por ejemplo, en esto es una cadena recta, vean, y al final se genera esta L inversa, tenemos que usar el prefijo iso, ¿sí? Igual aquí, vean, L inversa. Pero si al final de la cadena se nos genera una punta de flecha, que podemos verla, visualizarla de esta manera acá, vamos a ocupar el prefijo neo. Y cuidado, no quiero que confundan cuando me refiero a cadenas rectas o cadenas en zigzag, porque cuando hago referencia a cadenas rectas, estoy viendo la fórmula desde el punto de vista semidesarrollado. Pareciera ser una línea recta. Pero ustedes ahora saben que realmente eso a lo que yo me refiero como cadena recta, o sea, esas cadenas no ramificadas, realmente, pues, son cadenas en zigzag debido a la hibridación del carbono. Y bueno, si ustedes no quieren visualizar esto como L's inversas o puntas de flecha, ¿verdad? Pueden hacer uso de la que más adelante estudiaremos, que es la nomenclatura UPAC, pues para basarse y saber cuándo es un ISO y cuándo es un NEO. Por ejemplo, vamos a tener ISO cuando lo que vamos a tener es que, bueno, ojo, cuando hablamos de nomenclatura UPAC, ¿verdad? Es cierto, me voy a adelantar un poquitito, ¿verdad? La nomenclatura UPAC ocupa números, ¿verdad? Para nombrar los compuestos orgánicos. Y es que la verdad que la numeración de estos grupos alquilo siempre va a comenzar desde el punto en donde se va a estar uniendo a otras cadenas orgánicas. Quiere decir en el punto en donde hay un carbono que perdió ese hidrógeno. Entonces, esta numeración continúa a lo largo de la cadena que es más larga, ¿sí? Más adelante vamos a entender qué es eso de cadena más larga y le van a hallar un poco más de sentido. Entonces, se ocupa siempre esa cadena más larga y cuando vean un iso, pues busquen siempre un grupo metilo en el penúltimo carbono del radical. Por ejemplo, en este caso, vean, cabal en el penúltimo de la cadena más larga tenemos un grupo metilo, ¿verdad? Y también, por ejemplo, en este caso podemos ver en neo, podemos ver dos grupos metilo en el carbono 2. O si la cadena es mucho más larga, pues estos dos grupos metilos en el carbono penúltimo, ¿verdad? Del radical, para formarnos siempre esta punta de flecha.
A mí les recomiendo, es mucho más fácil visualizar esa punta de flecha al final. Pero si lo quieren ver desde un punto de vista más estructural, ¿verdad? ISO y lo quieren trabajar con la UPAC, ya más adelante veremos qué es la nomenclatura UPAC, por qué se numera, cómo es el orden, qué es esto de cadena más larga, ¿verdad? Lo van a observar de que, bueno, ISO tiene un grupo metilo en el penúltimo carbono de la cadena del radical. Y Neo va a tener dos grupos metilo en este penúltimo carbono de la cadena del radical. Y bueno, es momento de que entremos ya a la nomenclatura, ¿verdad? La nomenclatura orgánica como tal. Vamos a estar hablando de nombres sistemáticos y nombres comunes, ¿verdad? Debo decirles que los nombres sistemáticos como tal, pues, como lo dice el nombre, ¿verdad? Siguen una sistematización. Quiere decir que derivan de un conjunto prescrito de reglas, mientras que los comunes no. A pesar de que veremos un par de reglas o tendencias de estos nombres, ¿verdad? Por el hecho de que pues tienen raíces históricas, ¿verdad? Tienen raíces históricas. Los nombres comunes, pues son los nombres, son los más comunes, ¿no? Así, válgase la redundancia, los más comunes ya muchas veces en el mercado, muchos compuestos se conocen mucho más por sus nombres comunes que por sus nombres sistemáticos. Ahora, ¿qué pasa con la nomenclatura común? Y es que la nomenclatura común es tan antigua que incluso para esta clase se ha retomado un libro de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de El Salvador, ¿verdad? Sobre la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Es un libro de 1989, ¿verdad? Es bastante antiguo, puesto que es una nomenclatura que hoy en día, pues no es que esté en desuso, puesto que en el mercado hay muchos de estos nombres por ahí y se conocen de esa manera y no se confunden, ¿verdad? Pero recordemos que el actual regente de la química a nivel mundial, ¿verdad? La UPAC, pues tiene sus propias reglas, esta nomenclatura UPAC, estas reglas UPAC, ¿verdad? Para poder nombrar a todos los compuestos orgánicos, ¿verdad? Entonces, cuando hablemos de la nomenclatura común, ¿verdad? Sabemos que los primeros miembros tienen nombres específicos, ¿verdad? Hasta el cuarto miembro, ¿verdad? Tienen nombres específicos y luego vamos a seguir con estos prefijos, así como lo habíamos dicho anteriormente, ¿verdad? Que les comentaba la tablita que podían memorizarse, ¿verdad? Tienen nombres específicos y los otros pues ya derivan de este prefijo de los números griegos. Ahora, es importante que de 4 átomos de carbono en adelante, ¿verdad? Cuando es una cadena lineal, se le anteponga al nombre en la nomenclatura común, ¿verdad? Una letra N, como por ejemplo lo visualizamos aquí, ¿verdad? A partir de moléculas de 4 miembros en adelante, tenemos esa letra N, ¿sí? ¿Por qué? Por lo mismo de la identificación de los isómeros que se generan en los diferentes compuestos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el N-butano y cómo mediante nomenclatura común identificamos que estamos hablando de un butano de cadena lineal a comparación de un butano de cadena ramificada, pues con la N, esa N minúscula, ¿verdad? Ahora ya sabemos qué es lo que significa este ISO, ¿verdad? Y cuando nombremos, ¿verdad? Obviamente que estamos nombrando alcanos, ¿verdad? Cuando nombremos pues a los alcanos que tengan estas características estructurales que anteriormente les dije, ¿verdad? Ustedes pueden visualizar esta L inversa, ¿verdad? Isobutano. Vean que tiene 4 miembros, 1, 2, 3, 4. Por tanto, la raíz, esta, butano, siempre se va a permanecer. Siempre va a permanecer. Y lo que va a cambiar es este prefijo de inicio. Cadena lineal, N. Tenemos esta L inversa, ISO. Igual Neo, ustedes pueden ver aquí la cabeza de flecha, ¿verdad? Otra también característica que pueden observar en Neo es que en los extremos de las cadenas,
¿verdad? Siempre hay un carbono que tiene 3 grupos metilo. Y eso lo podemos observar también. Es otra manera de identificarlo, ¿verdad? Vean, 1, 2 y 3, ¿verdad? Siempre nuestra cadena de flechas. Sin embargo, aquí no hay numeración. Aquí no hay numeración. Aquí solo se nombra por la cantidad de miembros, o sea, la cantidad de carbonos que hay, ¿verdad? Y por la forma de sus cadenas. Si es cadena recta, N, ¿verdad? Si tiene esta L inversa, iso. Si tiene ese carbono que tiene 3 grupos metilos unidos, ¿verdad? O sea, la punta de flecha, neo, ¿verdad? Pero no ocupamos numeración, por lo tanto no se vayan a confundir con el caso de los alquilos, en el cual muchas veces se ocupa la numeración cuando lleguemos a la nomenclatura IUPAC, ¿verdad? Pero aquí no se vayan a confundir, aquí no hay numeraciones. Solo hay prefijos que están indicando características estructurales para diferenciar entre sí isómeros de los propios alcanos. Y ahora sí, ahora tenemos que hablar acerca de la nomenclatura IUPAC de alcanos. Y si la nomenclatura IUPAC ustedes la manejan muy bien, van a sentir muy fácil la nomenclatura de cualquier otro tipo de compuesto orgánico. La base de todos los compuestos orgánicos son los alcanos y si nosotros manejamos la nomenclatura IUPAC, lo vamos a entender de una manera perfecta y para otras familias de compuestos, pues lo único que va a hacer será aprendernos ciertos prefijos o ciertos sufijos o cierta posición de numeración siempre dentro del nombre, ¿verdad? Así que es momento de que veamos la nomenclatura IUPAC. Yo aquí les traigo esta tablita otra vez de vuelta para que recuerden los nombres, ¿verdad? Porque aquí no vamos a ocupar ninguna N, ningún ISO, ningún NEO por ahí para cadenas, para nombrar cadenas, ¿verdad? Compuestos como tal. Sí, y sí, solo si los compuestos orgánicos están súper mega ramificados, sí vamos a encontrar estos grupos alquilos de vuelta. Y sí podemos encontrar estos ISO, estos TER por ahí, ¿verdad? Pero muy importante, aquí en cadenas rectas no se ocupa la N, ¿sí? Así que es momento de que veamos paso a paso cómo nombrar alcanos bajo la nomenclatura IUPAC. Bueno, primero que nada lo que tenemos que hacer es encontrar la cadena continua más larga. Tenemos que buscar esa cadena de carbonos con hidrógenos continua, quiere decir que estén unidas, la más larga dentro de la molécula. Y esta cadena nos va a servir, por ejemplo, aquí ya la estoy señalando, ¿verdad? Esta cadena nos va a servir como cadena principal y nos va a servir para darle un nombre a toda la molécula como tal, porque vamos a tener que nombrar la cadena principal, ¿verdad? Es importante que ustedes visualicen que estas cadenas no solo son de manera lineal. Muchas veces vamos a tener que girar, ¿verdad?, en diferentes direcciones buscando la interconexión adecuada para generar una cadena de más miembros. Por ejemplo, si yo viniese y contase vean, voy a contar lo que está marcado de rosadito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nuestra cadena tiene 7 integrantes. Pero ¿qué pasa si yo no me voy por ese camino, sino que solo me voy por la lineal, la que a primera vista veo lineal, que es esta de acá, esto así? ¿Cuántos miembros tiene? 1, 2, 3, 4, 5. No puede ser. Tengo una que tiene 7. ¿Qué pasa si yo me voy a la izquierda? 1, 2, 3, 4. Y si me voy a la derecha, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo una de 7, que es más larga, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo me vengo de acá y giro por aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puedo. ¿Y qué pasa si yo me vengo por acá y me voy por acá? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tampoco. Tengo que buscar la cadena más larga. En un inicio va a resultar un poco complicado, pero con práctica va a ser muy visible. Y es muy importante que, por ejemplo, nosotros tenemos en este caso 2 cadenas, ¿verdad? Diferentes, pero que son de igual longitud. Por ejemplo, aquí yo tengo una cadena
que esta obviamente es la más larga por acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué pasa si nos venimos por acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 y 6, ¿verdad? Ojo, vean lo importante. Vean que yo estoy siguiendo esta dirección, que es la que está marcada aquí en rosadito, ¿verdad? Vean 6, pero también aquí recto hay 6. Entonces, ¿cuál de las dos? Tengo dos cadenas diferentes, pero tienen la misma longitud. Y la que va a ganar, en el caso que tengamos dos cadenas diferentes de la misma longitud, vamos a ganar aquella que tenga como cadena principal el mayor número de puntos de ramificación. ¿A qué me refiero con puntos de ramificación? A estos grupos alquilos que van a salir no pertenecientes de mi cadena principal. Por ejemplo, si yo tengo esto como mi cadena principal, tanto este como este van a ser puntos de ramificación. No son parte de la cadena principal. En este caso, si yo tomo esto de acá como mi cadena principal, tengo todo esto como un punto de ramificación, como una ramificación de mi cadena. Ahora, ¿cuántos puntos tengo? Aquí solo tengo uno, ¿vean? Pero aquí yo tengo dos. Por lo tanto, la que vamos a escoger es la que tiene más ramificaciones. En este caso, esta de acá. Ahora, tenemos nuestra cadena principal. Muy bien. Pero entonces tenemos que numerarla. ¿Cómo vamos a numerar nuestra cadena principal? Bueno, lo que vamos a hacer es que lo que numeraremos como 1 es el extremo más cercano al punto de ramificación. Al primer punto de ramificación. Por ejemplo, vamos a poner aquí dos casos. ¿Sí? Dos casos. Tenemos aquí que ya tenemos en rosadito nuestra cadena principal. ¿Sí? Nuestra cadena principal. ¿Y cuál entonces sería nuestro número 1? ¿Este de acá o este de aquí? Ojo, que tenemos que seguir un orden lógico. No podemos poner aquí 1 y aquí 2 y aquí 3 y aquí 5 y aquí... No, tenemos que seguir un orden lógico. Y es que tenemos que empezar a nombrar desde un extremo. Y vamos a seguir hasta el otro extremo en orden correlativo. ¿Sí? Muy importante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Desde el primer punto de ramificación. ¿Qué pasa si yo empiezo a numerar desde acá? Tengo 1, 2, 3. Ojo, en el 3 tengo una ramificación. ¿Qué pasa si yo empiezo a numerar desde acá, como en este caso de aquí? Vean que tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo mi primer punto de ramificación en 4. ¿Sí? Y en 5 tengo otro, que es este de acá. Quiere decir que la manera correcta sería empezar a nombrar desde aquí y no desde acá, como es este caso de acá. Eso, primero que nada. Y ahora, ¿qué es lo que sucede si mis ramificaciones están a la misma distancia? Porque puede darse el caso. ¿Cómo hago si están a la misma distancia de los extremos de la cadena principal? Pues nos vamos a basar en el segundo punto de ramificación. Por ejemplo, yo aquí tengo ya mi cadena principal, por acá. Entonces yo digo, bueno, yo puedo empezar a nombrar desde aquí o puedo empezar a nombrar desde acá, que es el caso de acá. Veamos que si yo empiezo a nombrar desde acá, tengo 1, 2 y 3. Ok. ¿Y qué pasa si empiezo a nombrar desde acá, en el caso de acá? Tengo 1, 2 y 3. Qué interesante. Veamos que no importa lo largo del sustituyente, ¿verdad? De la ramificación, no importa, sino que importa nada más la posición. Pero vemos que la posición entonces es la misma. Quiere decir que nos tenemos que basar en el segundo punto de ramificación. ¿Qué es lo que pasa? Si yo empiezo a nombrar desde acá, tengo 1, 2, 3 el primero y el segundo en el cuarto. ¿Y cómo lo tengo en el otro caso? Tengo el segundo, lo tengo hasta el 6. Veamos que 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Mi segundo punto de ramificación está en 6. Quiere decir que la manera correcta es esta de acá. Muy bien, vamos avanzando en nuestro nombre. Ahora, ¿cómo hacemos con los sustituyentes? ¿Cómo los vamos a identificar? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es identificar y numerar sustituyentes. Por ejemplo, ya se nos dijo que nuestra cadena principal en este caso es esta de acá. Se nos establece eso. Perfecto. Entonces, también sabemos que la numeración va a ser desde este extremo, puesto que el segundo punto de ramificación pues está más cerca de este extremo. Perfecto, lo tenemos correcto. Ahora, tenemos que identificar y numerar sustituyentes.
¿Cómo vamos a nombrar y numerar? Bueno, vamos a tener que asignar un número, el cual este número se llama localizador, a cada uno de los sustituyentes, ¿verdad? Entonces, cada localizador nos va a indicar la posición del sustituyente. ¿Cómo vamos a nombrar nuestros sustituyentes? Ya sabemos cómo nombrar nuestros grupos alquilo. Vemos uno de dos miembros. Esto es como que si fuera un etano que ha perdido un hidrógeno, etilo. En este caso, esto es un metano que ha perdido un hidrógeno, metilo. Y igual en este caso de acá. Tenemos entonces un grupo etilo y dos grupos metilo. Perfecto. Entonces, en la posición 3, en el localizador 3, ¿sí? Tenemos un etilo. Veamos esto de aquí. Y vea que se escriben 3-etilo. Ese guión es muy importante. Este guión es muy importante, al igual que el guión a la par de la N en la nomenclatura común. Aquí ese guión es muy importante porque es parte esencial de la correcta escritura de la nomenclatura IUPAC, ¿sí? Ya les vamos a comentar en qué momento se pone este guión, pero tengan muy en cuenta que a la par del localizador, guión y el nombre del grupo alquilo. Importante. Carbono 4, tenemos 4-metilo. Y en carbono 7, 7-metilo. ¿Qué pasa si tenemos dos sustituyentes dentro del mismo carbono? ¿Qué pasa si tenemos nuestra cadena principal y en este carbono de acá tenemos dos sustituyentes? Bueno, lo que vamos a hacer es que le vamos a asignar el mismo número, o sea, el mismo localizador a este sustituyente, ¿verdad? Y van a existir la cantidad de números en el nombre total del alcano como existan sustituyentes. Por ejemplo, entonces, tenemos aquí en 2 un metilo, pero también en 4 tenemos un metilo y un etilo, por lo cual 4-metilo, 4-etilo, ¿sí? Teniendo eso claro, ha llegado el momento que escribamos todo el nombre como una tan sola palabra. Y mucha atención, porque van a notar una diferencia. Van a notar que los grupos alquilo no van a tener el nombre en toda la palabra, como el alcano, como el nombre de todo el alcano, como una sola palabra. No se va a ocupar la O, sino que se va a quitar la O, ¿sí? Por ejemplo, de antemano les aviso, por ejemplo, aquí debería ser etilo. No es etilo, solo es etil. Aquí metil, no es, ¿verdad? Oh, pero aquí vemos un di. Es aquí en donde vamos al siguiente paso al momento que escribimos todo como una sola palabra. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero que nada, guiones, ¿dónde se van a colocar? Los guiones se van a colocar para separar, ¿verdad? Los prefijos, los diferentes prefijos que existen. Y también vamos a ocupar comas, ¿sí? Comas para separar los números. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay más de un sustituyente? O sea, hay dos o más sustituyentes. ¿Cómo vamos a ponerlos? ¿Cómo vamos a ordenarlos adentro del nombre? Tenemos que hacer uso de nuestro orden alfabético, ¿sí? ¿Y qué pasa si hay dos o más sustituyentes, pero son idénticos? Por ejemplo, aquí tenemos dos sustituyentes idénticos. Vean, ojo, cuando estoy hablando de sustituyentes, y esto es muy importante para uso de esta palabra de aquí en adelante. Cuando estoy hablando de sustituyentes, son todos estos grupos, en este caso de los alcanos, son todos estos grupos alquilo que no pertenecen a la cadena principal, ¿sí? Todo nombre IUPAC tiene 4 partes, ¿sí? Cuando me refiero a todo el nombre IUPAC, o sea, como una tan sola palabra, tiene 4 partes. Tiene el prefijo, ¿verdad? Localizador, cadena principal y sufijo, ¿verdad? La cadena principal nos indica pues cuántos carbonos va a tener la cadena principal. Este sufijo que menciono de último es quién es el grupo funcional primario. Por el momento solo estamos viendo alcanos y no hemos visto varios grupos funcionales, pero luego veremos una mezcla de diferentes grupos funcionales y se les brindará una tabla de prioridades para saber quién es
el funcional primario, ¿verdad? Y pues obviamente prefijos y localizadores pues nos van a servir para saber cuáles son los sustituyentes y pues dónde van a estar estos sustituyentes o incluso dónde van a estar también los grupos funcionales primarios, ¿verdad? Entonces, como les digo, con los alcanos, ¿verdad? Con los alcanos, los grupos sustituyentes son aquellos que no pertenecen a la cadena principal seleccionada. Quiere decir, estos grupos alquilos que no están en la cadena principal. En este ejemplo podemos ver un grupo etilo y dos grupos metilo, ¿sí? Entonces, volviendo, ¿qué es lo que pasaba si tenía dos o más sustituyentes idénticos? Pues vamos a ocupar prefijos multiplicadores, di, tri, tetra, de manera sucesiva, ¿verdad? Sin embargo, este prefijo multiplicador no interesa en el orden alfabético. Por ejemplo, yo voy a poner etil antes que metil por el orden alfabético. Pero a pesar de que la D, si recordamos A, B, C, D, E, la D está antes que la E. Sin embargo, la regla nos dice que no utilicemos los prefijos para ordenar alfabéticamente. Entonces, ¿cómo nombramos? Bueno, tenemos una cadena de 9. Ok, para empezar, aquí nos vamos a hacer uso de los colores, ¿verdad? Vean que la cadena está en el carbono color negro. Los sustituyentes metilo están en carbono color azul, ¿verdad? Y el sustituyente etilo está en carbono rosadito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para empezar a nombrar? Primero vamos a colocar, pues, los sustituyentes, ¿verdad? Empezamos colocando sustituyentes en orden alfabético, ¿verdad? Nada de orden numérico, no se vayan a confundir, porque de repente puede que un sustituyente con que empiece con la letra M, pues tenga numeración 2 y por ejemplo tengan otro que empiece con la letra E y tenga numeración 3. No importa el número, sí importa el localizador, ¿verdad? Que sea el localizador adecuado de la numeración adecuada. Pero para escribir el nombre, lo que nos importa es el orden alfabético, no ningún orden numérico. Por lo tanto, por ejemplo, en este caso, ok, es 3. 3-etil, ¿verdad? Ya dijimos que los guiones van a servir para estos prefijos de estos sustituyentes. Y luego, guión, porque tenemos que separar guiones entre estos sustituyentes, ¿verdad? Estos guiones nos van a servir para separar de sustituyente con sustituyente. Ojo, si tenemos un número localizador entre el nombre del sustituyente, ¿verdad? Como prefijo, lleva guión. Y entre propios grupos sustituyentes también llevan guiones. Vean, como lo pueden observar acá. Y se pone con diferente coloración para que vean la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo después tengo dos grupos metilo, ¿sí? Que dentro del nombre los voy a poner como metil. Le quito la O, ¿verdad? Le quito la O. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero tengo dos. Pero los tengo en diferente posición. Tengo que colocarlos con sus respectivos localizadores. 4,7, ya dijimos, comas para separar números. 4,7, el respectivo guión. Y como son iguales, tengo que ocupar los prefijos multiplicadores. En este caso el de 2, di. Dimetil. Y muy importante, luego del último, el último nombramiento del último grupo sustituyente que tenemos, no se pone guión, no se coloca guión, y solo se escribe en la forma UPAC el nombre de la cadena según el número de carbonos que tenga. En este caso tiene 9, por lo cual sería nonano. Y ya tenemos nuestro nombre UPAC, 3-etil, 4,7 dimetil, nonano. Ahora, muy importante, muy importante. ¿Se recuerdan que teníamos por ahí prefijos sec, prefijos ter? Los teníamos por ahí. ¿Qué pasa con ellos cuando se ocupan en los grupos alquilo? Bueno, en esta nomenclatura UPAC, y quiero que me presten mucha atención, es posible su uso. Sin embargo,
también existen reglas de numeración para estos grupos alquilo, así como anteriormente se los dije. Aunque la nomenclatura IUPAC muchas veces permite el uso de este sec y este ter, pero a continuación lo vamos a ver. Y es el caso en donde tenemos alcanos que son muy ramificados. No tenemos un trío de sustituyentes tan fácil como estos, sino que tenemos ramificaciones más grandes, más largas. Y es cuando vamos a hablar de estos sustituyentes complejos, ¿verdad? Son casos en donde tenemos alcanos muy ramificados, muy grandes y con sustituyentes relativamente bastante grandes, ¿verdad? Y es que muchas veces vamos a tener una cadena principal que tenga sus ramificaciones que sean de tamaño considerable. Por ejemplo, en este caso, podemos ver una cadena principal de 10 carbonos y una ramificación, ¿verdad? Bastante grande. Y dentro de la propia ramificación, dentro de este propio sustituyente, hay subramificaciones. ¿Sí? Hay subramificaciones. Eso quiere decir que dentro del mismo grupo sustituyente hay internamente una cadena principal y ahí hay subramificaciones dentro del sustituyente, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tenemos en este carbono con localizador 6, muchas veces se le conoce directamente como carbono 6, ¿verdad? Que tenemos un sustituyente bastante complejo y tenemos un sustituyente que tiene una cadena de 3 carbonos, ¿verdad? Y tiene un metilo subramificado, porque él ya es una ramificación. Entonces tiene aquí un grupo metilo subramificado. Entonces, ¿cómo hacemos bajo la nomenclatura IUPAC estos sustituyentes? Bueno, los hacemos de la siguiente manera. Vamos a tratarlos como que si fueran otro compuesto, como que si fueran un compuesto chiquitito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a sacar aparte, y en este caso lo sacamos aparte, y recordemos que tenemos que numerarlo. Si lo vamos a tratar como otro compuestito chiquitito aparte que está unido, ¿verdad? Para en el caso de la nomenclatura, pues lo tenemos que tratar como tal. Entonces, lo vamos a sacar, le vamos a asignar una cadena principal, que en este caso es esta, y también le vamos a poner sus localizadores y al mismo tiempo le vamos a dejar el nombre como que si fuera pues un alcano complejo, ¿verdad? En este caso es un sustituyente bastante complejo. ¿En dónde va a estar la diferencia? En que aquí no va a ser 2-metilpropano, sino que va a ser 2-metilpropilo. Porque recordemos que es un grupo alquilo. Sin embargo, cuando lo pongamos adentro del nombre, recordemos que le vamos a quitar la O. Cuando lo pongamos dentro de todo el nombre, como una sola palabra, de todo el alcano, ¿verdad? Le vamos a quitar la O. Y en este caso, por eso aquí pongo metil y metil, porque es en el caso en donde pues vamos a tener que tratarlo como sin esa O, ¿verdad? Sin esa O. Entonces, en vez de llamarse 2-metilpropano, es 2-metilpropilo por el hecho de que ha perdido un hidrógeno, es un grupo alquilo, pero ya dentro del nombre completo acá de todo el alcano, solo sin la O, 2-metilpropil. Y muy importante, es necesario el uso de paréntesis cuando se hagan referencia a estos sustituyentes complejos. ¿Por qué es necesario el uso de paréntesis? Porque si nosotros no ocupamos paréntesis, este 2 se puede confundir con el 6. Recordemos que dijimos, hey, es necesario ocupar comas entre números. Sí, pero cuando no haya un sustituyente complejo. Cuando haya un sustituyente complejo, se pone el número, se escribe el guión y entre paréntesis vamos a colocar el nombre de este sustituyente complejo, ¿verdad? Recordemos que vamos a empezar numerando. Aquí 1, el carbono 1 siempre va a ser el carbono que ha perdido el hidrógeno y que está conectado a la cadena principal, que es este de acá, vean, este de aquí, ¿sí? Ese es el 1. Y de ahí buscamos la cadena más larga, ¿verdad? Para nombrarlo. Entonces en este caso vamos a tener, ¿verdad? Tenemos dos grupos metilos, ¿verdad? Que ya dentro del nombre va a ser como metil, ¿verdad? Entonces es un 2,3 dimetil, porque son dos metilos, dimetil, un guión 6, ¿verdad? Guión y entre paréntesis,
2-metilpropil, cerramos paréntesis, y como es el último sustituyente, no hay necesidad de poner guión, ni coma, ni nada, y solo ponemos el nombre de la cadena principal, decano. Entonces, quiero que quede claro, ¿verdad? 2,3-dimetil, ¿verdad? 6,2-metilpropil, decano, ¿verdad? Decano. Vean que el orden alfabético, pues, es importante, ¿verdad? Y este 2-metilpropil, ¿verdad? Tiene que ir entre paréntesis y vean que hay una cuestión bastante característica. El sustituyente, este sustituyente complejo, va a tener una excepción. Y es que su orden, su orden de colocación alfabético, como está dentro de paréntesis, si de repente él llevase un prefijo numérico multiplicador, pues se ocupa para poder ordenarlo de manera alfabética. Si tenemos un prefijo numérico y está encerrado entre paréntesis, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, si aquí da la casualidad que yo tuviese aquí en vez de metilpropil, sino que yo tuviese dimetil, y por ejemplo aquí en vez de metil fuera ¿verdad? O por ejemplo fuera igual metil solamente, como un ejemplo que les voy a poner a continuación, que es este de acá. Vean, ¿sí? Tengo un complejo acá y tengo aquí uno simple. Entonces, este es metil, y yo si nombro todo este complejo acá me queda como 1,2 dimetilpropil. Ejemplo, ¿verdad? Me queda como 1,2 dimetilpropil. Aquí el sustituyente complejo sí hace uso del orden alfabético ocupando este prefijo numérico. Es la única excepción. Si no es un prefijo complejo y no va encerrado entre paréntesis, no se ocupa. No se ocupa. Y por ejemplo, si no fuera un prefijo, si no fuera un sustituyente complejo, ¿verdad? Sino que fuera los que no va entre paréntesis, sería guiado por la M, como este caso, ¿verdad? Pero si es complejo, va entre paréntesis, el prefijo numérico sí se utiliza. Sí se utiliza para cuando ordenamos alfabéticamente todo el nombre de la molécula entera. Entonces, este sustituyente complejo lo escribimos antes. ¿Por qué? Porque, según esta regla, el prefijo numérico forma parte del nombre. Entonces, va guiado por la letra D, que está alfabéticamente antes que la letra M. Y pues eventualmente tengo que llegar a la parte que les comentaba antes. ¿En dónde viene el ISO? ¿En dónde viene el SEC? ¿En dónde está el TER? Pues vamos a tener que, por razones históricas, ¿verdad? Algunos de los grupos alquilo pues tienen nombres comunes y se aceptan. Estos nombres comunes de estos grupos alquilos simples, como por ejemplo los que vimos, ¿no? El isobutilo, el secbutilo. Espérense, los voy a traer otra vez a cuenta. Estos de por acá, ¿verdad? Que isopropilo, que secbutilo, isobutilo, terbutilo. En general estos de 3 carbonos, 4 y 5, ¿verdad? Estos están tan arraigados, ¿verdad?, en la literatura química, que las reglas de la IUPAC muchas veces lo tienen en cuenta. Las bases de datos más nuevas de compuestos orgánicos pues hacen caso omiso de estos ISO, SEC, TER, pero verdad, no es que estén totalmente incorrecto el uso de ya sea ISO en estos grupos, en los de 3, 4 y 5, ojo, 3, 4 y 5 carbonos, ¿verdad? El uso de estos nombres comunes, ¿verdad? Ojo, cuando tenemos los de cadenas lineales, ¿verdad? Recuerden el N, ¿verdad? Por ejemplo, N-propilo, N-butilo, ¿verdad? Recuérdenlo siempre. Entonces no es que esté incorrecto y las reglas IUPAC los toman en cuenta, por lo cual podemos tener casos
en el cual, por ejemplo, tengamos esto. Veamos este caso de aquí. Desde ya yo tengo aquí a vista un isopropilo, ¿verdad? Ya dentro del nombre, recuérdense que se le quita la O, isopropil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo nombramos bajo estas reglas sistemáticas, ¿cómo quedaría? Bueno, quedaría como un 1-metiletil. ¿Por qué? Tenemos aquí dos carbonos y en uno está un carbono ramificado, ¿verdad? 1-metiletil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí está correcto, o sea, es correcto nombrarlo como un 4,1-metiletileptano. Se puede, ¿verdad? Se puede. Sin embargo, también se puede colocar como 4-isopropileptano. Cualquiera de las dos formas, ya dije anteriormente, cuando sean grupos alquilo de 3, 4 y 5 carbonos, ¿verdad? Se puede. Es correcto y nosotros lo tomaríamos como correcto al momento de cualquier evaluación, al momento que estuviésemos hablando de nomenclatura, pues Yupac. Y ojo, algo más, y esto es cuestiones de redacción al momento que se nombran, ¿verdad? Cuando se ocupa ISO, ¿verdad? Cuando se ocupa ISO no hay un guión. No hay un guión seguido del nombre. Pero sí se ocupa el guión, ¿verdad? Para sec y ter. ¿Y en dónde me interesa eso? ¿En dónde me interesa que no haya guión con ISO, pero sí haya guión con sec y ter? ¿Qué es lo que pasa si yo tengo dentro de mi nombre, pues prefijo ISO, ¿verdad? Y prefijo sec y ter en sustituyentes. Que aquí va a depender, aquí va a cambiar el orden alfabético. Porque, ojo, el prefijo sin guión, ¿verdad? ISO, se considera parte del nombre, de todo el nombre del grupo alquilo. Pero no lo va a hacer estos prefijos sec y ter, que ya dijimos que era para secundarios y terciarios. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un caso en donde tenemos sec y ter, el nombre va a estar listado por la B. Por ejemplo, si tenemos sec y ter, sec-butilo o ter-butilo, están listados por la letra B, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos, yo qué sé, un isobutilo, ¿verdad? Va a ser por la letra I, ¿verdad? Va a ser por la letra I. Entonces, ojito con eso, ¿verdad? Por ejemplo, isopropilo, isobutilo, están listados alfabéticamente por la letra I, pero secbutilo y terbutilo listados alfabéticamente por la letra B. Una característica adicional que se genera en la nomenclatura Yupac, siempre referido a la dirección de la numeración, ¿verdad? Es la regla del primer punto de diferencia, ¿verdad? Y es que el primer punto de diferencia nos va a generar un caso bien específico de resolución en ciertas ocasiones de ciertas cadenas. Por ejemplo, tenemos estos dos casos. Podríamos pensar entonces, con lo anteriormente visto, que lo adecuado sería iniciar desde acá, ¿no? Porque a pesar de que aquí, veamos, iniciamos de acá, tenemos aquí una primera ramificación y acá ya no tenemos. Pero acá sí, ¿eh? Tenemos una ramificación y acá tenemos acá también ramificaciones. Entonces, creeríamos nosotros que esta es la opción correcta. Sin embargo, cuando se decide la dirección apropiada, ¿verdad? Se encuentra un punto de diferencia cuando el orden tiene un localizador inferior que otro. ¿A qué me refiero? Que aunque tenemos como 2 el primer localizador, ¿verdad? Aunque tenemos como 2 el primer localizador, la regla como tal, esta regla del punto de diferencia, va a favorecer esta numeración de acá. ¿Sí? Esta numeración de acá se favorece. Es en esos casos en donde tenemos que tomar en cuenta este tipo de características adicionales, ¿verdad? Podría parecer entonces que este es el correcto, pero por el orden de localizadores, cuando el segundo localizador resulta menor, ¿verdad? Y es en el caso en donde nos presentamos ante una primera ramificación que tiene doble sustituyente. Es en esos casos en donde tenemos que ocupar esta regla del primer punto de diferencia.
Esto para hacer frente a la idea de, bueno, si aquí solo tuviésemos una ramificación, solo un sustituyente, bueno, seguiríamos como anteriormente lo vimos. Pero da la casualidad que la primera ramificación que nos encontramos es una ramificación doble. Entonces esta regla del primer punto de diferencia favorece ese segundo localizador inferior en número, ¿verdad? A comparación de esta numeración de acá. Y finalmente con la nomenclatura de alcanos traemos en cuenta también la nomenclatura derivada, que es bastante limitada y la verdad se usa muy poco, ¿verdad? Y esta nomenclatura derivada hace referencia a los alcanos como derivados de, pues, el primer y más sencillo miembro, el metano. El problema es que es bastante limitada para moléculas bastante pequeñas. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, ya que este tipo de nomenclatura, que por cierto se ha tomado de referencia de este libro de 1989, hace referencia a que son derivados del metano, ¿verdad? Entonces se selecciona un carbono central. Lo que se hace es seleccionar un carbono central y este carbono central es el más ramificado, ¿verdad? Y este más ramificado va a corresponder al metano. ¿Y por qué es importante esto del metano? Porque siempre va a ir la palabra metano en esta nomenclatura derivada, ¿verdad? Y todo lo que le rodea van a ser grupos sustituyentes. Por ejemplo, en este caso, pues ambos casos serían iguales, cualquier carbono daría lo mismo, pero en este caso entonces nombraríamos como metil, por esto de acá, este grupo metilo, ¿verdad? Se quita la O, metil metano. Ahora este de acá, ¿cuál es el más ramificado? ¿Cuál es el más sustituido? Bueno, este carbono de acá está unido a dos carbonos, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Cada uno es un grupo metilo, por lo cual quedaría como dimetil cuando hay varios sustituyentes, ¿verdad? De la misma clase, pues ocupamos estos prefijos multiplicadores, dimetil metano. Igual en este caso, trimetilmetano. ¿Y qué es lo que sucede cuando tenemos el hecho de tener varios sustituyentes y al mismo tiempo diferentes? Lo que se hace en este caso es, sin importar la cantidad, se van a colocar en orden de menor a mayor número de carbonos. Por ejemplo, podemos ver en este caso trimetilmetilmetano. La terminación siempre es metano, ¿verdad? Trimetil, ¿por qué el metil primero? Bueno, solo tiene un carbono, cada uno solo tiene un carbono. El etil segundo porque tiene dos carbonos y al final ese carbono central que nos da esa derivación del metano como tal. Lo voy a tocar un tanto rápido y se toca un tanto rápido puesto que es muy limitada, realmente está en mucho desuso y pues debido al limitante de la capacidad de nombrar compuestos, ¿verdad? Mucho más grandes y mucho más complejos, porque puede causar confusiones debido a las limitaciones de la propia nomenclatura, ¿verdad? Es muy poco usada. Y pues esto nos lleva a hablar acerca de los cicloalcanos. Ya hemos visto acerca de los alcanos como tal, ¿verdad? Y estos cicloalcanos van a ser estos compuestos alicíclicos o lo mismo que decirles alisfáticos cíclicos, ¿verdad? Porque van a ser también hidrocarburos y al mismo tiempo van a ser saturados, ¿verdad? Y cuando estamos hablando de los alifáticos, recordemos que estamos hablando de estos que no son aromáticos, ¿verdad? Ya sea en este caso estamos hablando de los alcanos. Ahora, lo que sucede es que los cicloalcanos como tal consisten en unidades de anillos que están compuestos por meramente grupos metilenos, ¿verdad? Entonces van a tener una fórmula en la cual podemos multiplicar el número de carbonos exactamente por el mismo número, sería exactamente el mismo número de grupos metilenos, o podemos ocupar esta fórmula de acá, CnH2n, y de ambas formas puede completamente pues representarse. Como podemos ver, vamos a estar formando figuras cerradas, cadenas cerradas, ¿verdad? Completamente saturadas, quiere decir puros enlaces simples, ¿verdad?
Y los cicloalcanos pues también se nombran, también tienen reglas de nomenclatura, ¿verdad? Pero con los cicloalcanos nos vamos a centrar de una sola vez para la nomenclatura Yupac. Y es que con la nomenclatura Yupac de cicloalcanos pues vamos a seguir siempre reglas y vamos a hablar de pasos acerca de cómo nombrarlos, ¿verdad? Primero que todo vamos a hacer siempre ese paso número 1, ¿verdad? Encontrar esa cadena más larga, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer para encontrar esta cadena más larga o esta cadena principal, pues es que como estamos hablando de cicloalcanos, ¿verdad? Tenemos que tener presente que puede existir la posibilidad de que nuestra cadena principal sea un anillo, ¿verdad? Entonces tenemos que contar, ¿verdad? Para empezar con los anillos es un poco más fácil identificar si van a ser o no cadenas principales, puesto que los anillos son, pues como decimos, estas cadenas cerradas. Entonces, si el anillo como tal, sus miembros suma una mayor cantidad que, digamos, si tenemos sustituyentes, ¿verdad? La cadena principal va a ser el anillo, ¿sí? O sea, tenemos que contar el número de carbonos del anillo. Pero, si da la casualidad que el número de átomos de carbono en el anillo, ¿verdad? Si da la casualidad que es igual o mayor que el sustituyente, el compuesto lo vamos a nombrar como un cicloalcano. Y como lo vamos a nombrar como un cicloalcano que está sustituido por grupos alquilos. Si y solo si el número de átomos de carbono en el anillo es igual o mayor que los que hay en el sustituyente. Pero, bueno, en este caso tenemos 5 miembros, ¿no? 5 carbonos, entonces es mayor que 1. Sin embargo, si el número de átomos de carbono, como podemos ver en este caso, del anillo como tal, ¿verdad?, es menor que la del sustituyente, lo que vamos a hacer es nombrar al compuesto como un alcano, pero sustituido con un cicloalquilo. Por ejemplo, en este caso estaríamos hablando de un metil, por este grupo metilo, metilciclopentano. Pero en este caso de aquí, lo que estaríamos hablando que la cadena principal sería un butano. Por lo cual deberíamos estar diciendo que es un sustituyente el ciclo, en este caso si sería un grupo alquilo, el ciclopropilo, ¿verdad? El ciclopropilo, pero en el nombre como ciclopropil. Como paso número 2, ¿verdad? Bueno, estos pasos también van a depender un poco de la complejidad de, como tal, el alcano, ¿verdad? Pero como paso número 2, ¿verdad? Si existen sustituyentes, ¿verdad? Vamos a numerar los sustituyentes. Aquí también es importante eso. ¿Y cómo vamos a numerarlo? Bueno, lo que vamos a hacer es que cuando tenemos un cicloalcano que está sustituido, ¿verdad? En este caso con alquilos, ¿verdad? Pues lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar un punto de unión. Y este punto de unión lo vamos a seleccionar y le vamos a dar el número como carbono 1. En este caso, ¿cómo podemos determinar eso? Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar un carbono con el localizador 1 y el segundo sustituyente debe tener el número más bajo posible. Por lo cual, esta sería la dirección adecuada. 1, 2, 3. O si vamos de acá, 1, 2, 3. Pero sería incorrecto dar la vuelta en este sentido para dejarle un localizador 5 a este grupo metilo, ¿sí? Entonces sería lo adecuado que en este caso el segundo sustituyente, ¿verdad? Cuando los sustituyentes son iguales, ¿verdad? El segundo sustituyente tenga pues un localizador menor. Y así de la misma manera, si tenemos 3 o 4, ¿verdad? El tercero o el cuarto, en estos casos, pues sustituiría esta tendencia con la finalidad de que los sustituyentes como tal, tengan el número más bajo posible. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? También, como una situación bastante específica, ¿qué es lo que sucedería si lo que tenemos es que tenemos dos grupos alquilo diferentes, pero que tienen el mismo potencial de recibir el número? Podemos ver que este puede ser el número 1 o este puede ser el número 1, el grupo etilo o el grupo metilo.
¿Cómo seríamos capaces nosotros de identificar? Pues lo que vamos a hacer en estos casos es numerarlos por prioridad alfabética. Si vemos acá, este grupo etilo tiene prioridad alfabética sobre el metilo por el hecho de que la E va antes que la M, ¿verdad? En el alfabeto, ¿verdad? Recordemos que si existen, ¿verdad? Dos grupos diferentes, ¿verdad? Y que puedan ser pues numerados igual, siempre es el orden alfabético y recordemos que si hay dos grupos iguales, ¿verdad? Por ejemplo, dos grupos metilos, ¿verdad? En diferente posición, pero estos grupos son iguales. Siempre vamos a ignorar estos prefijos numéricos. El di, el tri, pues todos estos multiplicadores los ignoramos para el orden alfabético. También recordarles que existe la regla del primer punto de diferencia aplicada a los cicloalcanos, y es en estos casos en donde tengamos la duda, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, por ejemplo, en este caso tenemos una doble, vean, un doble sustituyente en un carbono, y es aquí en donde ustedes pueden notar que estas reglas del primer punto de diferencia toman prioridad, toman bastante peso, en donde tenemos en un sustituyente, perdón, en un carbono una doble sustitución, ¿verdad? En este caso cualquiera de los dos podría ser. Entonces, aquí lo adecuado pues es por esta regla, ¿verdad? Del primer punto de diferencia, ¿verdad? Quedaría como en este caso 113, ¿verdad? 113 en vez de 133. Por ejemplo, en el caso de que nosotros escojamos primero el metilo, los metilos, a pesar de que es en este caso, pues obviamente el etilo tiene pues una prioridad alfabética. Sin embargo, esta doble sustitución nos hace efecto de esta regla del primer punto de diferencia, generándonos que esta sea la preferencia de numeración en estos casos, a pesar de la preferencia alfabética. Sin embargo, como podemos ver al final del nombre, ¿verdad? Como podemos ver al final del nombre, al momento de ordenar todo el nombre como tal, siempre el etil va primero por la situación de orden alfabético dentro del nombre como tal. Aquí lo respetaríamos totalmente, ¿verdad? A pesar de que con la numeración dentro del ciclo alcano no lo estemos respetando, pero por el caso especial del primer punto de diferencia, que ya lo estamos notando, que es cuando hay un doble sustituyente, cuando hay esa dualidad de numeraciones y existe en esos casos de dualidad de elección de numeración, estos carbonos que tienen dobles pues sustituyentes. Tenemos que saber que los alcanos en estos enlaces carbono-carbono que tienen, ¿verdad? Estos enlaces carbono-carbono pueden girar dentro de un mismo eje. Estos enlaces que tienen con otros carbonos y con otros hidrógenos, pues pueden girar y pueden ir cambiando sus conformaciones. Y la verdad que los cicloalcanos también pueden rotar. Cuando estamos hablando de girar, estamos hablando acerca de una rotación dentro de un mismo eje, ¿verdad? Entonces, lo que está sucediendo en este caso es que ya estamos hablando de otro tipo de isomería. Hemos hablado de esta isomería estructural, pero en este caso estamos hablando ya de estereoisomería, la cual, como dijimos con anterioridad, pues misma fórmula molecular, pero lo que difiere es en el arreglo de estos átomos, de esta molécula como tal, de esta estructura, en el espacio. Entonces da la casualidad que nosotros estamos trabajando, si bien es cierto, con cicloalcanos pues pequeños, pero es que hay cicloalcanos muy grandes. Si bien es cierto, los cicloalcanos como tal son menos flexibles que los alcanos de cadena abierta, ¿verdad? Porque, ojo, la rotación que tienen estos enlaces de estos alcanos de cadena abierta, ¿verdad? Pues es bastante libre, es bastante libre. Sin embargo, los cicloalcanos más pequeños son planos, son moléculas planas que vamos a ver que como tal generan estructuras, se podría decir que planas y un tanto rígidas,
por el hecho de generar este anillo, pero un anillo muy pequeño. Sin embargo, los cicloalcanos más grandes van incrementando con su libertad de rotación, y lo que sucede es que muchas veces son tan flexibles que no se logran distinguir de los alcanos de cadena abierta, ¿verdad? Sin embargo, como dije anteriormente, los anillos de tamaños más comunes, entre 3 a 7 carbonos, ¿verdad? Por la misma forma geométrica que tienen, ¿verdad? De anillo, pues están restringidos en sus movimientos que pueden hacer de manera molecular. Ahora, como dije anteriormente, estas estructuras cíclicas, estas pequeñitas, ¿verdad? De 3 a 7 carbonos, pues tienen dos caras, ¿verdad? Según veamos el cicloalcano, podríamos decir que hay una cara superior y hay una cara inferior. Entonces, como resultado, es posible establecer isomería de cicloalcanos que estén sustituidos, en esencial disustituidos como tal. Podemos, por ejemplo, tener isómeros de un compuesto, como por ejemplo, en este caso estoy hablando del 1,2 dimetil ciclopropano, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos dos grupos metilos sustituyentes y tenemos un anillo de 3 miembros, ¿verdad? Y podemos tener isomería. ¿Por qué? Porque podemos tener estos grupos metilos en la misma cara del anillo, por ejemplo, en este caso de aquí, que ambos están en la cara superior, ¿verdad? Y podemos también tener grupos metilos, los grupos metilos en caras opuestas, en la cara superior y en la cara inferior, ¿verdad? Ambos como tal son isómeros. En este caso estamos hablando de estereoisómeros. Y es de mucha importancia que estos isómeros son compuestos estables. Y la verdad es porque ninguno de los dos se puede convertir en el otro sin que se rompan o se reformen sus enlaces químicos. ¿Por qué? Ya dijimos que la libertad de rotación está comprometida debido al pequeño tamaño del anillo. Por lo tanto, ambos isómeros son compuestos estables. Entonces, este tipo de isomería que recibe este nombre de isomería cis-trans, pues es una isomería, pues, que recibe su nombre a los prefijos, ¿no? A los prefijos cis, que indica que están del mismo lado, la misma cara del anillo, trans, que están en caras opuestas, ¿verdad? Que están en caras opuestas, y pues, a comparación y en contrario a la isomería anteriormente vista, que es la isomería estructural, por ejemplo, veíamos el ejemplo del butano con el isobutano, ¿verdad? Que las conexiones eran diferentes.